Son las 8:17, 8:20. Como es habitual a esta hora en el primer café, tenemos el agrado de presentarle a candidatos al Parlamento. Pero esta oportunidad no van a ser candidatos al Parlamento, al Congreso de la República, cuya sede está en la Plaza Bolívar, sino candidatos al Parlamento andino, porque este 10 de abril votamos también por candidatos al Parlamento andino, es decir, serán elegidos 5 representantes del Perú ante la comunidad andina. ¿Tiene usted idea de qué legislan los señores a los que vamos a escoger para que representen al Perú ante la comunidad andina? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es su trabajo? ¿Por qué nos representan o en qué nos representan? Esta oportunidad tengo el gusto de presentarles a Hildebrando Tapia, de Alianza por el Gran Cambio, y a Gonzalo Alegría, de Perú Posible. Con ambos vamos a intercambiar diferentes puntos de vista. Los temas se los vamos a plantear de acuerdo a lo que ellos tengan a bien ofrecernos como sus propuestas de campaña, pero además temas que tienen que ver evidentemente con la actualidad. Y no quiero dejar pasar, y este es el primer tema que quiero comentar con nuestros invitados, el de las fuentes de financiamiento. La OMPE ha puesto la lupa en varios partidos, entre ellos los partidos de nuestros invitados, porque no han identificado las fuentes de financiamiento, y estamos hablando de varios miles y en algunos casos millones de soles. ¿Quién quiere empezar? Mira, Jaime, encantado. Hildebrando Tapia entonces va a comenzar esta ronda. Hablando de las fuentes de financiamiento, ¿por qué no decir todas las personas que nos financian la campaña? ¿No es acaso un mecanismo de transparencia decir las cosas claramente? ¿Qué ha pasado? Bueno, Jaime, primero que tenemos un órgano electoral y hay unas reglas de juego en las que todos los partidos tienen que cumplir esas reglas. Pero cuando uno ve las cifras y ve la gran publicidad que hay en todas las agrupaciones políticas, realmente es sorprendente lo que se declara y lo que se ve. Si uno analiza cuánto cuesta un panel publicitario o un spot en televisión, las cifras sobrepasan no miles, sino millones. Entonces la población y la prensa con justo derecho se pregunta, oye, ¿y qué está pasando? Puede ser que haya una introducción de dinero del narcotráfico, dinero mal habido o de la corrupción. Y ahí es lo que preocupa, y yo quiero resaltar ahí un tema, Jaime, que justo conversábamos con unos analistas políticos, que de los 4 que supuestamente en este momento encabezan la preferencia electoral, los 4 partidos tienen personajes cuestionados, involucrados por distintos temas, hechos de corrupción y hechos de narcotráfico. La única lista que no tiene un solo personaje cuestionado es la de Pedro Pablo Kuczynski, porque nos hemos dado la molestia de hacer bien el filtro, la revisión, porque aquí no está en juego quién gana una elección, sino quiénes van a dirigir el destino del país. No podemos seguir jugando con 28 millones de peruanos, no podemos seguir jugando con el futuro de nuestros hijos. Creo que es momento de que todos sinceren sus cifras como lo hemos hecho nosotros, con Pedro Pablo Kuczynski y el equipo económico que tenemos en lo que es la revisión de cuentas. Se está presentando todos los costos paso por paso, y eso deberían hacer e imitar todas las agrupaciones políticas para que la población y el ciudadano sepa quiénes realmente pues están aportando o quiénes al final se van a beneficiar. Yo en este momento no voy a darte el nombre, pero hay algunos partidos donde inclusive ya han recibido, ya han declarado públicamente de empresas del extranjero. Entonces esas empresas van a tener un cierto beneficio. Entonces no, o sea, no hay lonche gratis. Entonces hay que tener mucho cuidado porque podríamos embargar parte del erario nacional que podría servir para minorar la pobreza, hacer cosas positivas como mejorar la educación, mejorar el tema de la salud. Entonces creo que en esos temas sí hay que ser muy cuidadosos y muy serios. Vamos a darle el turno ahora a Gonzalo Alegría de Perú Posible. Él postula al Parlamento andino y Perú Posible ha sido una de las agrupaciones también observadas y ciertamente no ha podido declarar todos los montos, sobre todo de la inversión en televisión. ¿Qué tiene que decir Gonzalo Alegría sobre ello?
Bueno, yo creo que en primer lugar, y esto es muy importante, aquí hay que deslindar dos cosas que ha dicho justamente Hildebrando. La primera, de si hay gente con mancha o con un pasado corrupto, un pasado vinculado al narcotráfico, se ha comentado. Al menos en nuestra lista no lo hay. Otra cosa es que intenten demostrarlo, intenten inculcar la idea de que Javier Reategui, por ejemplo, que es de una familia que siempre ha sido acaudalada, ha sido por los Reategui Rosselló, todo el mundo le sonará si tiene 40, 50 años o más, una gran industria que controló todo lo que era la cerámica del hogar, baños, ¿no? Todo lo que eran las tinas, las pilas de lavarse las manos, todo esto lo hacían los Rosselló toda la vida en el Perú. Entonces ellos han sido unos industriales muy sólidos que cuando han vendido su industria la han vendido bien y viven de unas rentas y de unas inversiones sólidas totalmente transparentes. Además, don Javier Reategui no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la droga, como ha quedado claramente demostrado en todos los desmentidos que se han hecho al respecto. Por otro lado, ya viene el tema de que nosotros realmente, cuando el Perú Posible ha sido gobierno, y yo me siento en ese sentido aludido como alianza Perú Posible, aunque sea de Acción Popular, cuando Perú Posible ha sido gobierno no ha habido casos de corrupción, no ha habido escándalos de corrupción, ha habido escándalos de tipo personal, ataques frontales principalmente al presidente, pero no escándalos de corrupción, y eso la población lo sabe, por eso va primero en las encuestas. Ahora, el otro tema es ya la financiación, ¿no? En el tema de la financiación, definitivamente yo creo que Perú Posible está haciendo un trabajo impecable en el tema de la financiación. Se ha explicado todos los orígenes y las fuentes de financiación. Ahora nos vienen a pedir más información que estoy seguro que se sabrá aclarar, ¿no?, por parte de Perú Posible, y nosotros no tenemos ninguna preocupación al respecto. Lo que sí es verdad y es preocupante es que hay partidos políticos que han hecho rifas, por ejemplo, y que dicen que han ganado 2 millones de soles en menos de un mes haciendo rifas. Realmente eso debe ser ya un casino de Las Vegas, sino una rifa, porque en el Perú conseguir 2 o 3 millones de soles haciendo rifas en menos de un mes, eso sí es algo impresionante. Por último, decirte que había ahí un tema que estaban mencionando y se me está ahí perdiendo un poco el hilo, pero había un tema que nos habían mencionado ahí ustedes respecto a un caso concreto nuestro, que era así, las empresas extranjeras. Mira, ¿hasta qué punto Perú Posible quiere ser un gobierno transparente que cuando 3 empresas extranjeras le han ofrecido un donativo dentro del marco legal, que es menos de 200.000 soles, lo ha colocado y lo ha hecho público? Si realmente hubiera un afán de beneficiar a esas 3 empresas extranjeras, ¿usted cree que el futuro presidente del Perú va a anunciar que esas 3 están financiando su campaña? Quiere decir, realmente hay un afán de moralidad y de transparencia. Lo contrario sí sería peligroso, que hubiéramos recibido un dinero de empresas extranjeras, no lo hubiéramos declarado y por consiguiente hubiera ahí un germen de posible corrupción. Yo estoy totalmente convencido en ese sentido de que los peruanos pueden estar muy tranquilos, que así como no hubo ni corrupción ni narcotráfico en el primer gobierno de Perú Posible, menos aún lo va a haber en el segundo gobierno, y que se va a luchar decididamente por un Perú digno, un Perú limpio, que vaya a la prosperidad económica y a las oportunidades para todos. Hay algunas cosas que se desprenden de lo reportado por OMPE, y quería darle el turno de la palabra a Hildebrando Tapia, de Alianza por el Gran Cambio, porque su agrupación, en el capítulo que OMPE se refiere a la alianza encabezada por Pedro Pablo Kuczynski, señala que la información sobre la contratación de la publicidad política y los gastos respectivos fue obtenida de los medios de comunicación señalados. Sobre el particular, el tesorero de la alianza indicó que no tenía conocimiento si se manejan en efectivo. No se ha podido determinar si dicha suma corresponde a la totalidad de los gastos involucrados en los viajes a las ciudades mencionadas. Hay aquí inexactitudes, cosas imprecisas. ¿Se comprometen ustedes a, aclararlo? Muy buena la pregunta, Jaime, y eso lo aclaramos de inmediato. ¿Qué es lo que pasa? Hay un monto que uno recibe como agrupación política, y esos montos se van utilizando de acuerdo a la necesidad. Entonces, si tú tienes, por decir, una publicidad en un determinado medio que cuesta X soles, al inicio no pagas todo, sino haces un contrato y vas pagando una parte. Entonces todavía nosotros tenemos algunos saldos por pagar, como lo tienen muchos partidos políticos. Entonces lo que han sacado es el total.
pero todos sí tenemos muy transparente. Y lo que dice mi amigo Gonzalo, yo tengo mucho respeto y saludo su presentación y ojalá pueda salir elegido, pero hay que ser cierto, o sea, yo he estado en el periodo pasado, tú has estado, Jaime, o sea, el gobierno de Toledo no ha sido del todo santo, ¿eh? Hay que ver, han habido muchos casos, el caso Almeida, el caso Saraí, un montón de escándalos, o sea, no solamente es un tema de corrupción, sino es un tema también de conducta moral, porque es el que representa a la nación. Y el tema de decir, oye, yo estoy transparentando unos aportes de determinadas empresas y con eso estoy demostrando que no tengo nada que ver, cuidadito. O sea, un empresario nunca viene y te da pues algo gratis. No, acá todo tiene algo a cambio. Segundo, el otro tema que dicen, oye, el Toledo ha sido un gobierno exitoso. Hay que tener cuidado porque tú recuerdas, Jaime, que cuando empezó con 30 y tantos %, llegó al fondo a un 4-5% y todo el mundo pedía la vacancia y nadie quería asumir inclusive ya el primerato. El último año es donde ingresa Pedro Pablo Kuczynski. Y Pedro Pablo Kuczynski reorganiza el equipo y fortalece el equipo técnico, y es donde, justamente cuando entra de premier Pedro Pablo, es el último año, y están las cifras, están en los archivos periodísticos, donde empieza a retomar y Toledo termina con una buena aceptación. Porque si no entraba Pedro Pablo Kuczynski, no hubiese sido nada raro que inclusive termine con la vacancia. Entonces, pero a mí me alegra que Toledo haya terminado bien, porque más que las críticas, lo importante es que el país en este momento está caminando. Y ese gran motor de dinamismo económico no podemos detener. Lo que tenemos que hacer es continuar. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién puede continuar mejor? En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, él no tiene mayores ambiciones de poder, ni estar pensando, tengo que hacer una buena gestión para volverme a reelegir, o de repente para complacer a algunos amigos, o de repente pues un poco beneficiar mis arcas personales. No, es una persona que está en el ocaso de su vida, donde quiere dar lo mejor de él, donde se encuentra con una vitalidad impresionante, donde ha demostrado ser uno de los mejores técnicos del país, de América Latina y del mundo. Y es una persona que estoy seguro que no solamente va a tener las cuentas claras, sino va a haber transparencia, al igual que está llevando un buen equipo. Es por eso que al inicio dije, no hay una sola persona que haya sido observada. Pero si empezamos a señalar de las otras listas, oye, podríamos tener un rosario y el debate se va por 2 horas o 3 horas. Vamos a ver qué tiene que decir Gonzalo Alegría sobre lo dicho por Ildebrando Tapia. Bueno, yo creo que obviamente la popularidad de Toledo sufrió la vez pasada por esos escándalos que tú has mencionado, ¿no? Pero claro, confundir al electorado diciendo que el escándalo Saraí es un escándalo de mal gobierno es un grave error, porque realmente es inmiscuirse en la vida privada del presidente, exigirle que si reconoce o no reconoce a sus familiares ilegítimos, etcétera. Es un poco lo que le pasó al magnífico presidente que tuvo Estados Unidos, que fue Bill Clinton. Bill Clinton logró en 2 mandatos, sumando sus 2 gobiernos, duplicar el Producto Bruto Interno de Estados Unidos, y al final, ¿cómo tuvieron que hundirlo a Bill Clinton? Pues lo hundieron, si bien ya no tenía derecho a reelección, pero hundieron la opción demócrata, con un tema de una supuesta inmoralidad con una becaria, ¿no? Entonces, que se llamaba Mónica Lewinsky, creo recordar. Entonces, es un hecho real que lamentablemente en política, pues se juega mucho a que cuando ya eres inmune o invulnerable en tu gestión, pues el ataque tiene que ser de tipo personal. Por ejemplo, yo... No, Gonzalo, si tú recuerdas, esto no fue tanto personal, esto fue un tema de connotación nacional. La hija. Solamente estaba en sus manos de reconocer, o sea, yo creo que nadie, no, esto no solamente es un tema moral, es de conducta. Yo te pregunto, y con todo cariño y respeto, Gonzalo, si tú tienes un hijo, ¿serías incapaz de reconocer o tendrías que reconocer la presión? No. Yo creo que ahí ya es un tema personal. No quiero andar ese tema porque es un tema... Yo obviamente no lo voy a hacer porque, mira, yo te doy casos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de la Alianza Pro Posible un profundísimo respeto por todos los restantes candidatos y nunca entramos a la crítica personal, al extremo de que, fíjate, no hemos criticado
las cuestiones personales de Keiko Fujimori, que sobrarían para criticarla, o atacar por cuestiones personales a otros candidatos como el propio Castañeda, que tienen pues un rabo de paja enorme. No hemos entrado en eso y estamos haciendo una campaña de propuestas, y lo que nos da pena es que Pedro Pablo últimamente sí cayó un poco en ese juego de el denigrar o entrar al ataque personal, cuando realmente pues todos tienen problemas. Te doy un ejemplo. Dicen las malas lenguas que Pedro Pablo Kuczynski en su primer matrimonio estuvo casado más de 20 años con la hija del director general de la CIA, el doctor Casey, ¿no? Y que él era el yerno del director general de la CIA. Entonces, nosotros no vamos a estar haciendo de eso un motivo político y saliendo a la prensa diciendo usted era casi un agente de la CIA. No, obviamente que no, porque no creemos que debamos entrar a un tema personal mucho más delicado del tema de si tu hija es tu hija o no tu hija, porque perdóname que te diga, si has tenido una serie de relaciones extramatrimoniales, puedes estar seguro o no puedes estar seguro de que es tu hija. Es una duda legítima. Pero para eso hay una prueba muy sencilla. Es como también la prueba toxicológica. Claro. Eso son sencillas. Pues también sería sencillo que Pedro Pablo nos aclarara si él estuvo casado 20 años o no con la hija del director general de la CIA. Sería una cosa... de los gustos, claro. Creo que no tendría ningún problema, como tú y yo no tendríamos ningún problema de hacernos cualquier examen. Es lo mismo. Porque la política, Gonzalo, reitero, no solamente es postular y estar en el poder, sino es demostrar con un amplio criterio de aprendizaje, de enseñanza y experiencia, pero también con hechos de moralidad. Claro. O sea, no, pero yo lo que sí te quisiera dejar muy claro es lo siguiente. Si cada político tiene que ser Santo Tomás de Aquino, pues obviamente nos quedamos sin clase política. Y con eso no te quiero decir que vayamos a permitir que sean otorongos, quiere decir vayamos a permitir que roben agua, roben luz, roben cable. No, pero definitivamente lo que sí tú no puedes juzgar es que, por ejemplo, hagamos esto un gobierno talibán y digamos, como este señor es divorciado 3 veces, ya no es digno de ser candidato. Oiga, cada cual hace con su vida privada mientras no perjudique. Claro, pero yo lo estoy diciendo, porque obviamente reconoce a la hija, no reconoce a la hija. Mira, Wilber Bendezú, nuestro actual presidente del Parlamento andino, se ha tirado 5 años para reconocer a sus hijos y el papel nunca llegaba. Algo así como le pasa, con todos mis respetos, a PPK con la renuncia a su nacionalidad, que dice que está en trámite, pero nunca llega la renuncia a la nacionalidad norteamericana. Yo creo que la vida personal del candidato no debe ser objeto de crítica. Yo, por ejemplo, y se lo digo a los peruanos de corazón, yo no veo ningún problema en que Pedro Pablo mantenga su nacionalidad norteamericana, porque él es peruano. Mira, hay en este momento millones de peruanos que tienen dobles nacionalidades. Entonces no nos vamos a poner a decir que para ocupar un cargo público, etcétera, tienes que renunciar a otra nacionalidad. Yo creo que cada cual, su vida particular, mientras no afecte a la gestión, y en ese sentido estoy de acuerdo contigo, Pedro Pablo Kuczynski es un gran gestor, y es más, yo te digo más, el presidente Alejandro Toledo es experto en elegir buenos gestores y ha hecho un buen gobierno sobre la base de elegir buenos técnicos y buenos cuadros para esos gobiernos.